Si el coche se descomponía o necesitabas avisar cualquier cosa, el teléfono público era tu única salvación. Estaba en esquinas, mercados, escuelas y carreteras. Era tan común, tan cotidiano, que parecía imposible de imaginar una ciudad sin ellos. Y sin embargo, desaparecieron. No de golpe, ni con una gran despedida. Simplemente dejaron de estar allí. Pero la verdadera historia no es solo cómo los celulares los reemplazaron. Eso sería la versión corta. La realidad es mucho más interesante. Los teléfonos públicos nacieron para resolver una urgencia social. Se convirtieron en el símbolo de la modernidad, dominaron la comunicación urbana durante décadas, generaron miles de millones en llamadas y tarjetas, pero luego quedaron atrapados entre la comodidad del celular, el internet y el vandalismo. Seguían siendo útiles, pero ya no eran rentables. Hola, mi nombre es Daniel de AutoOrbita y hoy vamos a ver un video muy interesante acerca de la desaparición de los teléfonos públicos. Pero antes de comenzar me encantaría invitarte a que te suscribas y que actives la campanita, porque de lo contrario no sirve de mucho la suscripción. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el video. Durante décadas, el teléfono público no fue un accesorio, fue una necesidad masiva. Servía para llamadas urgentes, para confirmar citas o simplemente para pedir ayuda. Solo en Estados Unidos se instalaron 2 millones de teléfonos públicos en cuestión de meses. No eran todos iguales, algunos funcionaban con monedas, otros con tarjetas y algunos estaban dentro de cabinas cerradas, otros simplemente colgando en muros o montados en postes. Pero todos respondían a la misma lógica, estar disponibles donde la gente lo necesitara. Y aquí empieza algo muy interesante. Cuando una tecnología se vuelve indispensable, deja de ser solo un servicio, se convierte en territorio, control, y eso también le pasó a los teléfonos públicos. En México, la historia de los teléfonos públicos está íntimamente ligada a Telmex. Tras la modernización y privatización de la empresa en 1990, una parte central de la expansión telefónica fue precisamente llevar el acceso a la población. En datos históricos recogidos por fuentes oficiales, Telmex pasó de 92,000 teléfonos públicos en 1990 a 750,000 en 2003. Este dato por sí solo refleja la magnitud del despliegue. Los teléfonos públicos no eran un adorno, era una forma real de ampliar la cobertura en un país donde no todos podían tener una línea fija en casa. La expansión fue brutal. En su informe anual, Telmex reportó 650,000 teléfonos públicos alámbricos y, sumando aparatos inalámbricos, tenía 1,500,000 aparatos públicos en servicio. Un año después, la propia empresa presumía que la telefonía pública se seguía consolidando y que había vendido más de 268 millones de pesos en tarjetas telefónicas. Durante mucho tiempo, el teléfono público fue el verdadero rey del acceso telefónico. Si creciste en México o en algún país de Latinoamérica, recordarás no solo los teléfonos públicos, sino también las tarjetas que vendían en ciertas tiendas. Estas tarjetas tenían cierto crédito para meter la tarjeta en el teléfono público sin necesidad de traer monedas. Un teléfono público parecía simple, pero detrás había toda una cadena: instalación, mantenimiento, energía, recolección de monedas y soporte técnico. Y además, no todas estas llamadas eran iguales. La FCC distinguía, por ejemplo, entre llamadas con monedas y llamadas con tarjeta, cada una con mecanismos de compensación diferentes para los operadores. En México, el modelo Telmex se hizo enorme porque resolvía una necesidad nacional de acceso básico, pero justamente por eso, mantenerlos era costoso. No bastaba con una cabina que estuviera allí, tenía que servir, cobrar bien y no fallar, además de resistir el vandalismo que en México se vive. Mientras había muchísimo tráfico, el sistema se justificaba. El problema vino cuando dejó de haber tráfico, pero la infraestructura ya estaba allí. La explicación más común dice: murieron por los celulares. Sí, pero no de un día para otro. Lo que pasó realmente fue una erosión progresiva. Primero el celular era caro, después se volvió aspiracional, accesible, masivo y finalmente indispensable. Cuando eso ocurrió, el teléfono público perdió su principal ventaja: ser el único canal fuera de casa. En México, se reportó que en 2023 había 97,2 millones de personas ya con teléfono, y que el 80% de la población de 6 años o más ya tenían un teléfono. Telmex lo reconoció con claridad. En 2010, debido al aumento en la penetración de la telefonía celular en el país, los ingresos de la telefonía pública se habían reducido en más de un 65% en los últimos 3 años. Esa frase es brutal porque resume la tragedia del modelo. Las cabinas seguían allí, pero el dinero ya no estaba. Y cuando una infraestructura sigue costando lo mismo o más, pero recaudando cada vez menos, el reloj empieza a correr en su contra. En Estados Unidos pasó algo similar a gran escala. Se terminó aceptando que el negocio se había desplomado tanto que incluso ciertas auditorías regulatorias dejaban de tener sentido económico frente a los ingresos cada vez menores. Una tecnología empieza a morir de verdad no cuando la gente deja de usarla como lo usaba antes, sino cuando mantenerla empieza a costar más que justificarla. Ahí es donde deja de ser un servicio y se convierte más en un tipo de estorbo financiero. Pero entonces, ¿por qué seguían ahí si casi nadie las usaba? Aquí es una de las partes más importantes del video. Los teléfonos públicos no siguieron existiendo por terquedad ni por olvido. Siguieron existiendo porque todavía cumplían funciones que no desaparecieron al mismo ritmo del negocio. Reguladores y operadores reconocieron durante años que las casetas públicas conservaban una función social, especialmente en zonas remotas.
rurales o con menor actividad. Incluso los propios gobiernos señalaron que en 2023, aunque el enfoque de la conectividad universal había cambiado, las casetas públicas seguían siendo instalaciones esenciales en determinadas zonas. Además, los teléfonos públicos mantenían otra razón de ser: las emergencias. Tanto en México como en otros países, el 911 era una llamada sin costo. Es decir, aunque la gente ya casi no hiciera llamadas normales desde una cabina, el teléfono público tenía un valor como red de respaldo. Incluso entre el 2023 y 2026, todavía se hablaba de 550,000 casetas instaladas en una zona de cobertura. No significa que todas estuvieran llenas de uso o que fueran centrales de la vida diaria, pero sí deja claro que no desaparecieron total e instantáneamente, sino en una larga agonía administrada. Esto cambia la historia por completo porque no era o no es una tecnología muerta, simplemente se convirtió en algo incómodo. Ya no era un negocio para la mayoría, pero todavía sigue siendo necesaria para muchas personas. Una vez que el celular absorbió la comunicación cotidiana, invertir en teléfonos públicos se volvió cada vez menos lógico. Cada peso destinado a reparar una caseta vandalizada, cambiar piezas, competir directamente contra teléfonos, era pérdida de dinero. Hoy, la prioridad regulatoria cambió. El esfuerzo se orienta mucho más a la conectividad y al internet que a multiplicar aparatos de voz compartida. En otras palabras, los teléfonos públicos no cayeron solo porque apareció algo mejor, cayeron porque el ecosistema entero dejó de premiarlos. Menos llamadas, menos tarjetas, la gente prácticamente ya no realiza una llamada. Esto trajo más costos de mantenimiento, menos prioridad, por lo tanto era una derrota acumulativa. Por eso los teléfonos públicos no desaparecieron solo físicamente, también desapareció una forma en la que creíamos estar en un anonimato, porque antes podías marcar y ni siquiera tenía la otra persona el registro de quién la había marcado. Hoy día estás prácticamente localizable todo el tiempo. Aquí entra una parte que alimentó muchísimo su leyenda. Durante años, el cine y la cultura popular convirtieron el teléfono público en un símbolo de anonimato, para llamadas de secuestro, amenazas, chantaje. Pero hay una verdad incómoda. El mito de que era completamente irrastreable estaba muy exagerado. Estar conectado físicamente en una línea y una ubicación fija, las autoridades podían identificar la cabina usada bajo procedimientos legales. Incluso análisis y discusiones públicas sobre el tema revelan que jamás fue imposible rastrear una llamada. Eso no significa que su fama sea inventada, significa que en realidad era más gris. Los teléfonos públicos ofrecen una mezcla muy atractiva para actividades discretas: acceso abierto, pago en efectivo y posibilidad fugaz. Esa combinación bastó para construir un aura de clandestinidad que sobrevivió mucho más que la tecnología misma. En conclusión, tenemos que decir que no desapareció solo un teléfono, desapareció una forma en la que vivíamos la comunicación, una donde no tenías que estar conectado todo el tiempo, una donde marcabas porque verdaderamente tenías la intención. Hoy en día hasta marcas sin querer, y por eso quizás, aunque casi ya no existan, seguimos recordándolos bastante. Y no desaparecieron porque es algo viejo, desaparecieron por dejar de ser el centro del mundo. La verdadera razón por la que desaparecieron los teléfonos públicos no es simplemente que la tecnología avanzó, es que cambiaron las prioridades de la sociedad. Antes comunicarse era salir a buscar un punto de acceso compartido. Hoy la comunicación vive pegada a tu cuerpo. Antes hablar era un acto puntual. Hoy es una condición permanente. Antes la infraestructura estaba en la calle. Hoy está en tu bolsa. Los teléfonos públicos nacieron para democratizar la llamada. Crecieron porque el mundo lo necesitaba. Dominaron porque no había una alternativa mejor. Y murieron cuando la comunicación dejó de ser pública para volverse radicalmente personal. Y aún así, su desaparición no fue total ni limpia. En muchos lugares sobrevivieron como un respaldo social y como un vestigio de una época en la que hablar con alguien requería salir, buscar una cabina y esperar tu turno. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de AutoOrbit y si te quedaste hasta este punto tienes que suscribirte. Es de ley. Nos vemos en el siguiente video.